Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. Darle sentido de pertenencia a las raíces de la tierra en la que se nace cobra especial vigencia cuando se pisa un país extranjero y las añoranzas evocan los orígenes. Hoy estamos llevándoles un reportaje muy especial porque habla sobre la esencia de ser venezolano y su arraigo a esta patria que se ve redimensionado de múltiples maneras. Veamos. Estas palabras leídas por Eduardo Sánchez Rugeles son fieles a las líneas escritas por su propia pluma. Toda mi vida ha sido una búsqueda de cosas que no han llegado, una recreación tremendista de lo que vendrá, de lo que queda por vivir. Sus historias se nos hacen tan cercanas que podemos vernos perfectamente reflejados en ellas. Sé que no soportaré el momento en el que lo que quiero se transforme en lo que quise, cuando lo que aspiro se confunda con lo que aspiré, cuando existir no sea más que un eterno reproche, una denuncia contra los sueños caducados. Autor de obras como Blue Label, Etiqueta Azul, este autor venezolano ha sabido plasmar en papel sentimientos de conflicto comunes a través de sus personajes. Son bastante oscuros, tristes, mortificados, y eso me interesa. Ese es el tipo de personaje que me gusta como lector y como espectador. Y a la hora de trabajar también me gusta ese tipo de personaje. A mí Blue Label me cayó del cielo. Yo no sabía que esa novela iba no solo a obtener el Uslar Pietri, sino a generar un feedback tan rico, tan grato con un público lector, sobre todo joven en Venezuela. Llegó a la escritura gracias a su fascinación por el cine. Lo que me lleva a mí la literatura es la curiosidad por el cine, ya sea a través de la televisión, en los tempranos años 80 por las películas en beta, VHS, esa era mi cultura audiovisual, narrativa, ficcional, y a partir de allí fui sintiendo ya curiosidad por los orígenes, por los textos. En sus años de juventud y con gustos dispersos, decide estudiar letras en la Universidad Central de Venezuela. Valoro mucho en mi formación académica universitaria el aprendizaje de lo lógico, del saber decir, del darle un sentido, una estructura a las historias que quise contar, a las cosas que quiero decir. Y más o menos esa es la historia de cómo fueron mis inicios. Actualmente radicado en España, tiene en su haber 5 libros: Transilvania Unplugged, Los Desterrados, Ljubljana, Blue Label, Etiqueta Azul y más recientemente Jezabel. Son parte de su currículum, pero la suerte aún no había llegado. Yo tuve una entrevista de trabajo antes por internet, por correo, una semana antes del Uslar Pietri. Me iban a pagar como 20 euros para que fuera el bloguero del club de fútbol Getafe. Tenía que ir al estadio a hacer la crónica del partido y ese iba a ser mi trabajo más regular. Luego de ganar el premio iberoamericano Arturo Uslar Pietri, en donde participaron 106 novelas de 14 países, Sánchez Rugeles empieza a ser nombrado dentro de la literatura venezolana y latinoamericana. A partir de allí me empiezan a invitar a festivales literarios. He tenido la oportunidad de participar en la Feria del Libro de Guadalajara el año pasado, por ejemplo. También en el tercer encuentro de jóvenes narradores de Madrid. No es fácil, no vives de esto, pero si vives con el oficio, puedes llevarlo con otros tigres, con algunas joyas que raspar. Comenta cómo es su relación con Venezuela desde lejos. Estás muy presente, estás permanentemente al tanto de lo que pasa acá. Este es un país que genera noticia cada 4 segundos. Viene por lo menos una vez al año a Caracas. Comenta cómo, a pesar de la lejanía, no se desliga del país. Es un país profundamente paradójico, traidor, maquiavélico y al mismo tiempo encantador. Hay una fascinación en el caos que hace que lo eches de menos, que lo extrañes, que lo disfrutes, que lo goces, pero si te descuidas, te da. No me gusta ser patriotero ni nacionalista, pero yo escucho una canción de Guaco en el metro de Madrid y ahí sí hay un elemento de arraigo, de grata sensación. Cuando no está, quiero decirte una palabra para que tu corazón sea.
Los venezolanos tenemos una esencia especial, una característica de solidaridad que nos diferencia y nos hace valiosas personas. Esa tendencia a encontrarse con los demás, el amiguismo, el buen vecino, el ayudarte en el trabajo, el darte la cola, son aspectos muy propios de valores culturales y de conductas de los venezolanos. La apertura, la simpatía, la solidaridad, ese darse por entero y estar abierto además a todas las culturas. Y es una fortaleza porque obviamente no nos pone techo y nos hace eso, personas que estamos abiertas a recibir todo tipo de influencias, a conocer nuevas culturas. Las glorias deportivas siempre han llenado de alegría y pasión al país. Béisbol, fútbol, deportes extremos, esgrima y múltiples disciplinas no se escapan de ser alcanzados por los criollos. En el mar no es diferente, pues allí también hay venezolanos. Nunca ha sido de deportes tradicionales. Yo nunca supe lo que es jugar fútbol, de chamo, eso, lo que es fútbol, básquet, voleibol. Yo era el peor de todo, el más cacho, como decían. O sea, a mí me lanzaba la pelota y se me caía la pelota, la sacaba del patio. Pero en el agua encontró su elemento. A mí me da mucha curiosidad saber que el mar había montañas, abismos, cuevas, arrecifes gigantescos y no poder observarlo a simple vista. Eso decía, oye, si por algún momento en mi imaginación sacaran el agua del mar y yo pudiera caminar por ahí. Y es que con la apnea o buceo libre, Carlos Coste no solo sació su curiosidad de niño, también se convirtió en un atleta con múltiples récords mundiales. Sin muchas herramientas, pero con muchas ganas, lo que comenzó como un hobby se convirtió en su pasión. En la apnea tú puedes ser un explorador del deporte, porque es un deporte relativamente nuevo que todavía hay muchas técnicas por desarrollar. Pero cuando tú te metes en esto en serio, tú te ves obligado y motivado a desarrollar tu propio estilo. Desde su primera competencia realizada en Mochima, destacó entre los atletas. Allí también tuvo sus primeras anécdotas. Y era apnea dinámica en el mar, era lograr la mayor distancia horizontal en el mar. Entonces yo participé ahí como novato y me acuerdo que logré la mejor marca. Yo logré, creo que fueron como 90 metros, pero me descalificaron porque yo tuve una cosa que se llama samba, que es que estuve a punto de desmayarme al salir. Yo me acuerdo que yo armé un berrinche porque yo decía que no es posible, que yo no tenía samba, pero la gente sí, los testigos, y al final entendí. Y ahora como instructor y como atleta con toda la trayectoria sé que sí tuve eso y que bueno, estuvo correcta la descalificación, pues. Este hecho lo marcó y como buen venezolano no se quedaría tranquilo. Me permitió aprender muchísimo y me motivó al año siguiente a volver a la misma competencia y lograr una marca bien hecha. Logré 124 metros, que fue para el momento un récord, yo creo que hasta mundial fue, porque en aquel momento nadie había hecho esa distancia en el mar, distancia horizontal. Hoy Carlos Coste posee múltiples premios, ha roto marcas mundiales y logrado 4 récords Guinness. Según él, todos tienen su encanto. El primer récord Guinness que me avalan a mí fue en el año 2003 en Mochima, cuando logró pasar de 100 metros de profundidad en inmersión libre. En ese caso fueron 101 metros y fue algo bien especial porque era el primer ser humano pasando de esos 100 metros sin asistencia, en modalidades no asistidas de la apnea. En 2005, cuando se logra el récord en el primer campeonato del mundo individual, también importantísimo en Niza. Pero yo creo que lo más importante es que todos esos récords y esos reconocimientos han dado como resultado que la apnea sea reconocida de una manera muy importante en Venezuela y Latinoamérica. Y yo siento que yo he contribuido a eso. Aunque tiene su propia escuela de apnea en el país, sus compromisos lo obligan a alejarse de Venezuela, tierra que es su inspiración y que siempre extraña. Casi siempre una cosa que me hace mucha falta es el calor venezolano. La gente en Venezuela es muy cercana, muy amigo, están tu familia, están los panas, como quien dice. Eso no es tan fácil conseguirlo afuera, nunca es igual. Este venezolano cree más en el sentir que en los uniformes. Yo pienso que en vez de usar tanto el uniforme, deberíamos actuar como verdaderos venezolanos. Y eso no quiere decir que tienes que hacer un récord mundial. En la próxima parte, bailaora venezolana que ha roto esquemas, extendiendo su escenario por el mundo. Y dos personas que al parecer, dos artes que al parecer somos tan lejanos, logramos comunicarnos, logramos entendernos. Entonces si tú ves que
que estos géneros pueden abrirse a entenderse sin perder la esencia de cada uno, ¿cómo no lo vamos a hacer los seres humanos? Con el diálogo, ¿no? Ya venimos.